Hola, ¿qué tal? Yo soy Chicho y bienvenidos a este curso gratuito de cómo controlar tu cámara reflex de manera manual, ya sea reflex o mirrorless, también llamadas Evo, de manera manual. ¿Vale? Yo soy fotógrafo profesional desde hace ya muchos años y generalmente he estado durante muchos años también dando cursos en academias, cursos presenciales, pero bueno, la situación de hoy en día pues se ha hecho que bueno, las cosas cambian un poquito y que los cursos que antes hacíamos de manera presencial pasen a ser de manera online. ¿De acuerdo? Entonces, si les parece bien, pues vamos a empezar sin más dilación con el curso de cómo controlar tu cámara fotográfica. Lo primero que vas a hacer es coger tu cámara y ponerla en modo manual, y a lo largo de esta ponencia te voy a ir explicando diferentes parámetros para que puedas obtener una exposición correcta y sacar una buena fotografía, ¿de acuerdo? Así que cámaras preparadas, si quieres apuntarte algo en una libreta, en una hoja de papel o algo, o simplemente parar el vídeo, darle para atrás y volver a repetirlo, eres completamente libre. Ya sabes que esto es absolutamente gratuito y que lo vas a tener ahí, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a ver. Nos vamos a venir aquí. Y pues eso, pues nada. Ahí tenemos la pantalla de presentación del curso de iniciación a la fotografía de naturaleza, control de cámara. Bien, yo lo he titulado de esta manera, fotografía de naturaleza, pero digamos que estos conocimientos que vamos a ver durante la próxima hora y media aproximadamente es extrapolable para otros tipos de fotografías, ya sea, pues, yo qué sé, fotografía urbana, fotografía con modelos, etcétera, ¿vale? Lo importante, la base de la fotografía es saber controlar tu cámara, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a empezar a hablar de fotografía y yo siempre les pregunto a todo el mundo qué es para ustedes la fotografía, ¿de acuerdo? Muchos me responden, pues, la fotografía es arte, la fotografía pues son momentos, la fotografía es expresar, narrar una historia, y todo eso está muy bien, pero oye, si no tenemos luz, ¿vale? De nada sirve intentar reflejar una realidad, un momento. La luz lo es todo en la fotografía, ¿de acuerdo? De hecho, la palabra fotografía etimológicamente viene de dos palabras: foto, que es luz, y grafía, que es dibujar, ¿vale? Con lo cual podemos deducir que la fotografía viene a ser algo así como pintar con luz o dibujar con luz, ¿de acuerdo? Fíjense que la RAE define la fotografía de la siguiente manera: proceso o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor, ¿vale? Obtener imágenes fijas de la realidad. Para mí esto es un poquito incompleto porque nosotros a través de esa realidad también podemos reflejar la realidad tal cual aparece, o pues adaptarlas a nuestra forma de ver las cosas, ¿de acuerdo? Ahora mismo pues les voy a enseñar un ejemplo que sería esta fotografía. Es una fotografía, ¿de acuerdo? No es que yo me haya puesto a pintar en Photoshop ni nada, es una fotografía que se llama efecto pictórico, y bueno, pues ahí vemos, podemos adivinar que hay un tronco, hay unas hojas verdes, hay unas flores rojas, y mediante un movimiento de cámara pues pude crear este efecto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la fotografía para mí personalmente? Pues es el lenguaje actual del arte, ¿vale? Y ya en las próximas ponencias ya desarrollaremos esta idea, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, para entender la fotografía en sí, para entender nuestra cámara, tenemos que entender la luz, cómo se comporta la luz, ¿vale? La luz no es más que pura energía radiante que el ojo humano convierte en visibles los objetos y las formas, ¿vale? Pues de esta manera la luz golpea sobre estos objetos y nos permite pues percibir sus contornos, sus formas, sus volúmenes, sus transparencias si las tuviera, sus texturas, sus colores, etcétera, ¿verdad? Pues muy bien, esto es lo que hace la luz. Ahora, vamos a entender un poquito cómo se comporta una cámara de fotos, ¿vale? En el siguiente ejemplo
van a ver una animación muy sencilla en la que vamos a ver cómo se comporta una cámara reflex. También voy a explicar cómo se comporta una cámara mirrorless, que es todavía más sencillo que una cámara reflex. Entonces, vamos a entender las partes que tiene la cámara, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos el cuerpo de la cámara, por otro tenemos el objetivo, tenemos un prisma interior, tenemos un espejo, tenemos también un obturador, y también tenemos un sensor, ¿de acuerdo? Vamos a ir desgranando poco a poco qué es esto, ¿vale? Entonces, ¿cómo se comporta la luz cuando entra a través de nuestro objetivo? Pues lo vamos a ver. Vamos a ver si arranca la animación. Exacto, la luz entra por el objetivo, rebota en el espejo, rebota en el prisma y sale por el visor, ¿de acuerdo? Es decir, entra por el objetivo, hay un espejo interior que hace un rebote de luz hacia un prisma interno que nos hace ver por nosotros la imagen que tenemos delante por el visor, ¿de acuerdo? A ver, voy a coger mi cámara, ¿vale? Yo puedo ver por el visor porque tengo un sistema de espejo, ¿vale? Donde está rebotando la luz dentro de la cámara. Por esto se llama reflex, ¿vale? Porque refleja la luz, ¿de acuerdo? Esto en cámaras mirrorless es mucho más sencillo. Directamente lo que viene a ser la luz va directamente hacia el sensor, ¿de acuerdo? No tiene ni espejo, no tiene obturador, sino directamente va al sensor, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿cómo entra la luz? Bueno, a la hora de sacar una fotografía, ¿no? A la hora de sacar una fotografía, ¿qué es lo que ocurre? Pues mira, pues eso. La luz entra a través del objetivo, se levanta el espejo, se abre el obturador y llega al sensor. ¿De acuerdo? Por eso, cuando nosotros a la hora de sacar una fotografía, y estamos en una cámara reflex, si nosotros sacamos una fotografía, ¿vale? Justo en el momento de sacar la fotografía, vemos como una especie de parpadeo, ¿no? En ese momento que ocurre ese parpadeo, no vemos nada. ¿Por qué? Porque se está levantando lo que viene a ser el espejo. Cuando se levanta el espejo no vemos nada porque está incidiendo en ese momento la luz directamente en el sensor, ¿vale? También nosotros podemos hacer que nuestra cámara reflex, hoy en día casi todas las cámaras reflex pues tienen esta opción de apretar un botoncito, ¿vale? Y podemos ver lo que está ocurriendo delante de nuestro objetivo como si fuera una cámara mirrorless, ¿de acuerdo? Nos permite ver, vamos a configurar esto un poquito mejor, nos permite ver en la pantallita lo que tenemos aquí delante, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, eso es porque la luz está llegando directamente al sensor. Obviamente por el visor no vemos absolutamente nada porque ya digo, el espejo está levantado y nada. En cámaras mirrorless, hay cámaras mirrorless que no tienen el visor, simplemente tienen la pantallita trasera, pero hay otras que sí tienen visor. Si nosotros miramos por el visor, lo que estamos viendo es otra pantalla más pequeñita que esta, ¿de acuerdo? Y entonces estamos viendo pues directamente la luz que está incidiendo directamente en el sensor. Es todo como mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Y más caro. Venga, muy bien. Entonces, así es como se comporta, así es como entra la luz dentro de la cámara, pero nosotros tenemos que saber controlar toda esa cantidad de luz que entra en nuestra cámara, ¿vale? ¿Cómo se controla? Pues mediante un concepto que se llama triángulo de exposición, ¿de acuerdo? Triángulo de exposición, que son tan solo 3 conceptos los que nosotros tenemos que aprendernos perfectamente para poder controlar perfectamente la luz y que la imagen nos quede perfectamente nítida, perfectamente expuesta, de manera manual, ¿vale? Van a ver que esto, digamos, puede ser un poquito pesado a la hora de entenderlo, a la hora de oírlo por primera vez, pero a la hora de practicarlo va a ser todo mucho más sencillo, se los prometo, ¿vale? Bien, triángulo de exposición, son 3 elementos que vamos a estudiar: el diafragma o la apertura, el obturador o el tiempo de exposición y la sensibilidad o la ISO, ¿vale? Vamos a ir uno por uno, vamos a empezar por lo que viene a ser el diafragma, ¿de acuerdo? El diafragma es un dispositivo que está dentro del
objetivo, ¿de acuerdo? Es el único dispositivo de los 3 del triángulo de exposición que está dentro del objetivo. Bien, ¿y qué es el diafragma? Pues mira, el diafragma es un sistema que consta de una serie de palas que se abren y se cierran, ¿vale? De forma circular. Y entonces en el centro hay un orificio, ¿vale? Que cuanto está más abierto, está entrando más luz. Y cuanto está más cerrado, entra menos luz. Es así de sencillo, ¿no? Bien, más abierto, más luz. Más cerrado, menos luz. Es así de sencillo. Pero también tiene sus connotaciones, ¿de acuerdo? Que ahora vamos a ir desgranando paso a paso y poco a poco para que ustedes lo vayan entendiendo a la perfección. Bien, la nomenclatura del diafragma. La nomenclatura está representada por el número F dividido por y un número. Bien, pues cuanto menor sea ese número, más abierto está el diafragma. Y cuanto mayor sea ese número, más cerrado está el diafragma. ¿Vale? Bien. Aquí vemos un pequeño diagrama. Fíjense que los diafragmas de la parte de arriba son diafragmas más abiertos, ¿vale? F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, más o menos, bueno, hasta F4 podemos considerar que son diafragmas que tienen una apertura considerable porque está entrando mucha luz, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que cuanto más abierto está, más pequeñito es ese número. ¿Vale? Y si se fijan en la parte de abajo, F8, F11, 16, 22, 32, 44, etcétera, ¿vale? Fíjense que cada vez se va cerrando más a cuanto mayor es ese número, ¿de acuerdo? Bien, aquí va a entrar un concepto que tenemos que entender a la perfección y es el significado del diafragma, ¿no? Bien, fíjense, cuanto más abierto está el diafragma, menos profundidad de campo vamos a tener. Y cuanto más cerrado está el diafragma, mayor profundidad de campo vamos a tener. Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué demonios, no? Es la profundidad de campo. No hay problema, yo se los explico y lo van a entender muy fácil. Fíjense, la profundidad de campo es la zona enfocada o nítida de una imagen, ¿vale? Digamos que es como una distancia, ¿no? Una distancia que está entre los elementos más cercanos y más lejanos que aparecen enfocados. Vamos a verlo con este diafragma. Si se fijan, en el dibujito, digamos, en la parte izquierda, ¿no? En ese objetivo que aparece en la parte izquierda, tiene un diafragma muy abierto, que es un F2.8. Si se fijan en el payasín, en las partes sombreadas donde está el payaso, ¿vale? Es muy poquito, quiere decir que, bueno, esa es su profundidad de campo. Un poquito más hacia adelante, por aquí, va a estar desenfocado y un poquito ya por detrás va a estar desenfocado, ¿vale? Solo va a estar enfocada esta zona donde está esta sombra, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos un diafragma muy abierto. Y si se fijan, si recuerdan, cuanto más abierto está el diafragma, más luz entra, pero menor es la profundidad de campo. Fíjense que el número es más pequeñito. Si nos vamos al otro extremo, fíjense que tenemos un diafragma cerrado. ¿Por qué? Porque es un F22, ¿vale? Deja entrar menos luz, es un número más grande, con lo cual hay menos luz. Y en la profundidad de campo es mayor. Fíjense en la parte sombreada, cómo cambia, ¿vale? Estos son datos aproximativos, ¿vale? Entonces, vamos a entenderlo un poquito mejor con un ejemplo en fotografía, ¿no? Bueno, aquí les pongo que cuanto menor sea el número F, más luz entra al sensor, pero menor es la profundidad de campo, es lo que acabamos de decir, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta fotografía, este retrato de mi perrín, está hecho a un diafragma F2, un diafragma muy abierto, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que me va a dejar muy poca profundidad de campo. Aquí les voy a dar un truquito, ¿vale? Cuando estén haciendo una fotografía de retrato, ¿vale? Intenten siempre enfocar a los ojos de la persona o en este caso del animal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos por primera vez a una persona o un animal, cuando nosotros miramos a alguien, ¿qué es lo primero que le miramos? A los ojos. ¿De acuerdo? Entonces nosotros nos induce en una fotografía mirar primero a los ojos,
de esa persona que está retratada o de ese animal. Si está desenfocado, pues ya como que nos chirría, ¿no? Un poquito. Entonces siempre intenten enfocar a los ojos, que es la parte, digamos, que tiene que estar más nítida. Si se fijan en esta fotografía, al realizarla con un diafragma tan abierto, el morro del perro y la trufa están totalmente desenfocados, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo apunté al ojo, la trufa quedó totalmente desenfocada, incluso la lengua está desenfocada, e incluso un poquito por detrás, si se fijan las orejitas, por aquí o por aquí, están ya empezando a desenfocarse, ya tienen un desenfoque y por supuesto la parte de atrás muy desenfocada, ¿no? Este es el llamado efecto bokeh, ¿no? Pues por eso, porque tengo un diafragma muy abierto y tengo muy poquita profundidad de campo, ¿de acuerdo? Ojo por cuando utilicen un objetivo que sea muy luminoso, que tenga profundidades, aperturas tan grandes como esta, porque es muy difícil enfocar. Es muy difícil enfocar. Es muy fácil que la foto nos quede desenfocada en algún ojo, ¿vale? Entonces eso puede llegar a chirriar bastante, ¿vale? Esto es cuestión de práctica, como digo, ¿vale? La profundidad de campo, cuanto mayor sea, ahora vamos al contrario, cuanto mayor sea el número F, hemos dicho que menos luz entra al sensor, ¿de acuerdo? Porque está más cerrado, ¿vale? Pero también hemos dicho que mayor es la profundidad de campo, ¿vale? Vamos a entenderlo perfectamente en una fotografía. Fíjense en esta foto. Esta foto tengo, pues, digamos, un paisaje que es súper bonito en una playa de Tenerife, en Mesa del Mar, con el Teide de fondo. Si se fijan, la parte inferior de la foto hay unas rocas en primer plano. Prácticamente las tengo pegadas a la cámara, ¿vale? Unas roquitas que se ven perfectamente nítidas, perfectamente enfocadas, ¿de acuerdo? Y el Teide se ve también perfectamente enfocado. ¿Por qué? Porque en esta ocasión utilicé un F22, es decir, un diafragma muy, muy cerrado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí estaba tan cerca de las rocas que quería enfocarlo todo, ¿vale? Con lo cual amplifico la profundidad de campo, pues prácticamente al máximo, digamos, en este objetivo, porque su diafragma más cerrado es F22, ¿de acuerdo? Generalmente los objetivos, casi todos los objetivos, su diafragma más cerrado es un F22. Si tenemos objetivos de iniciación, posiblemente el diafragma más abierto puede ser un 4.5 o un 5.0, algo así. Por ahí, por esa zona suelen estar, ¿vale? Si tenemos un objetivo que nos haya costado un poquito más de pelas y tal, puede que tengamos diafragmas o nos permitan llegar a diafragmas más abiertos como un F2.8 o un F2, ¿no? Diafragmas muy abiertos para tener esas profundidades de campos tan pequeñitas que quedan a veces muy bien. Pero bueno, ya hablaremos de los objetivos, ¿de acuerdo? Más adelante, posiblemente en la próxima clase. Bien, entonces, fíjense, tenemos para controlar la profundidad de campo con el diafragma, ¿vale? Es lo que les he explicado. Pero también nosotros podemos controlar la profundidad de campo con nuestro objetivo. Es decir, cuanto más angular sea nuestro objetivo, más profundidad de campo vamos a tener. ¿Cómo que cuanto más angular? ¿Qué significa eso? Vale. Gran angular. ¿Le suena algo? ¿Vale? Un objetivo gran angular. ¿Vale? Los grandes angulares son los objetivos que nos permiten sacar muchísimo paisaje o muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Un teleobjetivo no, un teleobjetivo vamos a centrarnos, vamos no sé, a centrarnos sobre un objeto que a lo mejor tengamos un poco más lejos, ¿vale? Pero no sirven para hacer grandes paisajes. Un gran angular nos abarca muchísimo, ¿vale? El gran angular, digamos, la focal, si ustedes se fijan en vuestro objetivo, voy a quitarle esto se lo voy a poner bien el parasol a este objetivo, vamos a ver si puedo, ¿de acuerdo? Aquí tienen unas numeraciones, ¿verdad? ¿Vale? Este objetivo es muy angular, muy angular, ¿vale? De hecho, este objetivo tiene un angular de 11 y tiene un zoom de 11 hasta el 16, ¿vale? Es un objetivo muy angular en todo su recorrido, ¿vale? Pero posiblemente ustedes tengan, o muchos de ustedes tengan objetivos de iniciación, ¿no? Los conocidísimos 18-55, ¿vale? En 18 estamos con un gran angular, ¿vale? Y el gran angular en fotografía llega hasta el 35, ¿vale? De 35 milímetros hacia abajo se considera gran angular,
¿vale? Desde 35 hasta un 85-90 aproximadamente es un objetivo medio, y desde un 90 o 100 en adelante se suele considerar como teleobjetivo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como digo, nosotros cuanto más angular sea nuestro objetivo, más profundidad de campo vamos a tener, ¿vale? Esta fotografía está hecha con un gran angular y ya de por sí voy a tener, muchísima profundidad de campo por ser un gran angular. Esto era un 18 milímetros, ¿de acuerdo? Es un gran angular, tengo mucha profundidad de campo, que además, si lo combino con una apertura cerrada, voy a obtener más profundidad de campo. Por eso me sale absolutamente todo enfocado, ¿de acuerdo? Fíjense en esta fotografía, que aquí sí estoy controlando la profundidad de campo, no con el diafragma, ¿vale? Sino con el angular, ¿vale? Esta fotografía la hice con esto, ¿vale? En 16 milímetros, para tener una gran profundidad de campo. ¿Por qué? Porque esto es una fotografía nocturna, y en fotografía nocturna hay que abrir mucho el diafragma. Fíjense, f2.8, que hemos dicho que cuanto más bajito sea el número, más luz nos va a entrar al sensor de la cámara, que es precisamente lo que nosotros buscamos en fotografía nocturna, porque de noche no se ve absolutamente nada, pero menor es la profundidad de campo, ¿vale? Tenemos una profundidad de campo muy pequeñita, ¿verdad? Eso es lo que hemos dicho, pero al tener un gran angular puedo controlar mucho mejor esa profundidad de campo, ¿vale? De todos modos, esto es fotografía nocturna. Esto no se preocupen por este tipo de fotografías ahora, porque es digamos, son técnicas un poquito más avanzadas, y nosotros queremos asentar bien las bases de la fotografía y de controlar la luz, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, lo que hemos dicho anteriormente, la profundidad de campo, cuanto menos angular sea un objetivo, menos profundidad de campo vamos a obtener. Es decir, perdón, esto es al contrario, ¿vale? Es decir, cuanto menos angular, es decir, cuanto más teleobjetivo tengamos, menos profundidad de campo vamos a tener. Si se fijan, esto es un correlimos, un pajarito. Yo estaba bastante lejos y estaba utilizando un gran teleobjetivo, un 600 milímetros, un objetivo de los que se ven en los partidos de fútbol, de estos que dices tú, yo sé, del objetivo enorme que tienen los fotógrafos en las bandas para llegar más lejos, ¿vale? Y poder hacer un primer plano a los jugadores. Pues con ese tipo de objetivos estaba aquí haciendo esta fotografía, ¿vale? Yo estaba bastante lejos para no asustar al pajarillo, ¿vale? Y si se fijan, lo hice con una distancia focal de 600 milímetros y un f8. F8, normalmente en fotografía de paisaje y de naturaleza, un f8 y un f11 son digamos, las aperturas que más se suelen utilizar, porque dan una gran profundidad de campo, una buena profundidad de campo muy controlable, ¿vale? Pero si se fijan, yo estoy disparando con un 600 milímetros, es un gran teleobjetivo, ¿vale? Si hubiese puesto aquí un f11, un 16, un 22, da igual. La profundidad de campo en este tipo de fotografía apenas hubiese cambiado, ¿vale? Sí, me hubiese dado un poquito más, pero tampoco te creas tú que mucho más, ¿vale? Fíjate que con un f8 ya un poquito por esta zona de aquí ya estoy desenfocado, un poquito más lejos del pajarillo, por esta zona de aquí detrás ya está desenfocado, ¿vale? Obviamente este tipo de fotografía y con este tipo de objetivos hay que hacerlo sobre trípode, porque a mano es prácticamente imposible. Aparte, con un objetivo pesadísimo, pues esto hay que hacerlo a trípode. Bien, estupendo. Pero esto para que lo entiendan todo mejor, llevarlo a los extremos, para que ustedes vean las diferencias, ¿vale? Y que lo puedan entender. Bien, ahora vamos a introducir un nuevo concepto que se llaman pasos de luz o f-stops, ¿vale? Que lo vamos a estar utilizando durante toda esta ponencia y durante la ponencia de la siguiente clase, ¿de acuerdo? Los pasos de luz, ¿vale? Un paso de luz incrementa el doble o disminución a la mitad con respecto a cierta cantidad de luz. Estamos hablando de diafragma, ¿vale? Porque también hay pasos de luz en el tiempo de exposición y en la ISO, pues estamos hablando de diafragma, y los pasos de luz en el diafragma son estos, ¿vale? ¿Hay que aprendérselo? Sí, no, da un poco igual, ¿vale? Yo se los aconsejo que se los aprendan, y fíjense que esto es muy sencillo, ¿vale? Ustedes solo se van a tener que aprender los que están en rojo, ¿vale? El F1 y el F1.4, fin.
No pasa nada, ¿de acuerdo? ¿Y qué hemos dicho? Que los pasos de luz son un incremento del doble o disminución a la mitad de cierta cantidad de luz. Con lo cual nosotros vamos a ir multiplicando los dos primeros valores, el 1 y el 1.4, por 2, ¿vale? Para calcular los siguientes pasos de luz, ¿de acuerdo? Si se fijan, tenemos primero el F1. F1 por 2, 2. 1.4 por 2, 2.8. Pues ya tenemos 2 y 2.8. Venga. 2 por 2, 4. 2.8 por 2, 5.6. Pues ya está. 4 por 2, 8. 5.6 por 2, 11,2, pero se redondea a 11. Y así. 8 por 2, 16. 11 por 2, 22. 16 por 2, 32. 22 por 2, 44. ¿De acuerdo? Es difícil que un objetivo llegue hasta 44. Existen, ¿vale? Pero es difícil que lleguen. Generalmente llegan hasta el 22, como digo, ¿vale? Yo tengo uno que llega hasta aquí, hasta el 32. Bien. Entonces, si se fijan, de F5.6 a F8, ¿vale? Hay un paso de luz, pero, digamos, ¿tenemos más luz o menos luz? Menos luz, ¿verdad? Cuanto más pequeño sea el número del F, más luz entra. Cuanto más grande sea el número F, menos luz, ¿vale? Entonces, de 5.6 a 8 hay menos luz, ¿vale? ¿Cuánto? Un paso. ¿Y cuánto es un paso? La mitad de luz, ¿vale? De 5.6 a 8 hay la mitad de luz. Si voy de 5.6 a 4, tengo el doble de luz, ¿vale? Ojo, porque de 5.6 a 4 se abre el diafragma y cambia la profundidad de campo, es más pequeña, ¿vale? Yo les aconsejo que si ustedes tienen poca luz y quieren abrir el diafragma, enfoquen de nuevo, ¿vale? Ya habrán enfocado, a lo mejor, yo qué sé, imagínense que tienen un enfoque en F8 y dices, uy, lo tengo muy oscuro, voy a abrir a F5.6, pero yo lo tenía enfocado aquí. Bueno, pues como la profundidad de campo en 5.6 es menor, porque está más abierto el diafragma, ¿vale? Les aconsejo que vuelvan otra vez a enfocar. Al revés no hace falta, porque la profundidad de campo va aumentando, con lo cual más enfoque vamos a tener, ¿vale? Pero al revés no, al revés nos vamos a ir comiendo toda esa profundidad de campo y es fácil que alguna fotografía nos quede desenfocada precisamente por no volver a hacer el enfoque, ¿de acuerdo? Bien, estupendo. Ya saben que si tienen alguna duda, vuelvan hacia detrás del vídeo y vuélvanse a verlo. Es muy bueno aprender a escribir, yo es que soy de la vieja escuela, y a apuntar los conceptos. Yo creo que así, por lo menos a mí me funciona, se me quedan mejor las cosas. Ahora, esto es practicarlo, sobre todo practicarlo. Ahora, van a coger vuestra cámara, van a parar el vídeo un momentito, pero esperen, van a parar el vídeo y van en modo manual como digo, voy a poner una tarjeta a esta cámara. Me permiten un segundito. Ok, porque si no, no me funciona. Estupendo. Y van a localizar dónde se cambia en vuestra cámara el diafragma. Si se fijan, ¿vale? En mi cámara, ojo, esto es mi cámara porque cada cámara es un mundo. Que le doy al micrófono. Cada cámara es un mundo, ¿vale? Existen miles de tipos de cámaras en el mercado y aunque una cámara tu cámara sea de la misma marca que la mía, que es Canon, ¿vale? Puede ser totalmente diferente. Así que localiza dónde se cambia el diafragma, ¿vale? En mi cámara, en modo manual, por supuesto, ¿vale? Fíjense que aquí yo tengo una ruedita, si la voy cambiando, si se fijan en la parte de arriba, voy a ponerlo, no sé si ponerlo en grande. Vamos a ver si me puedo poner, espérame un momentito, aquí, ¿de acuerdo? Si se fijan en esta ruedita, donde está el número F en la parte de arriba, ¿ven que cambia? Vale, F3.5, este objetivo llega a F2.8, posiblemente a ustedes no les llegue a 2.8, ustedes a lo mejor les llega a 4.5 o a 5.6, no lo sé. Vale, fíjense que aquí lo voy cerrando, ¿vale? Hasta F22. Y si lo hago al contrario, ¿vale? Lo abro a F2.8, ¿de acuerdo? ¿Vale? Paren el vídeo y no continúen hasta que ustedes tengan localizado vuestro diafragma, ¿vale? Muy bien. De acuerdo, pues entonces, ya que estamos listos, vamos a continuar. Voy a ponerme ahí en pequeñito. Hola, ¿qué tal?
Y vamos a continuar con la ponencia. Ya tenemos el primer valor de exposición, del triángulo de exposición, y vamos al siguiente, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente? Hoy va, espérate, porque me fui un poquito más atrás, me perdonan un momentito. El siguiente, la velocidad de obturación o el tiempo de exposición, ¿vale? Aquí hay un mecanismo dentro de las cámaras reflex que se llama obturador, ¿vale? Que es lo que nos va a dar el tiempo de exposición. ¿Y qué es el obturador? Pues es un dispositivo que está formado por dos cortinillas que están situadas justamente delante del sensor, que dejan pasar la luz por un tiempo determinado, ¿no? El tiempo determinado que abre y cierra, ¿vale? Abre, está dejando pasar la luz y cierra, ¿vale? A este tiempo se le llama tiempo de exposición, a esta, digamos, velocidad, ¿vale? A la que trabaja el obturador, se le llama tiempo de exposición o velocidad de obturación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve el tiempo de exposición? Pues miren, pues para congelar o no el movimiento. Para congelar o no el movimiento. Fíjense, se mide generalmente en fracciones de segundos para congelar el movimiento y en fracciones más pequeñas o segundos completos para largas exposiciones. Vamos a desgranar un poquito más este concepto, ¿de acuerdo? Bien, fíjense, un ejemplo. Esto es una gota de agua, ¿vale? Las gotas de agua circulan, se mueven a grandísima velocidad, ¿de acuerdo? Vale, aquí les dejo estos valores. Ahí tenemos un F5.6 que era digamos una apertura intermedia de diafragma que me parecía la más correcta, pero fíjense en la velocidad, 1 partido 1000. ¿Esto qué significa? El 1 de aquí arriba representa un segundo. Y este 1000 significa que si yo divido este segundo entre 1000, lo que me dé es el tiempo que va a estar exponiendo se va a estar exponiendo la luz hacia el sensor, ¿vale? Y esto lo determina el obturador, ¿de acuerdo? Imagínense, dividan 1 entre 1000, lo que nos dé, pues ese es el tiempo, ¿vale? Se ha congelado el movimiento. Y al contrario, yo tengo aquí puesto, yo en fotografía de paisaje, de naturaleza, como les digo, suelo poner un F8 siempre, ¿vale? Porque es una profundidad de campo que me gusta, que puedo controlar y que va bastante bien. Pero fíjense, tiempo de exposición, 1 segundo. ¿Por qué? Porque lo que quería era coger esa agua en movimiento, ¿vale? No quiero congelar el agua como el de la parte de arriba, no. Quiero coger esa agua en movimiento, ¿vale? Por eso he dejado 1 segundo de exposición, ¿de acuerdo? Todo lo contrario, ¿vale? Muy bien. Entonces, por esto es cuando yo les digo, sirve para congelar o no el movimiento, ¿de acuerdo? Fíjense esta fotografía. Es, digamos, un ejemplo un poquito más extremo, ¿vale? Donde en esta ocasión utilicé un F5.6 porque le puse un tiempo de exposición de 330 segundos, ¿vale? Esto está hecho con filtros, con una técnica un poquito más avanzada, ¿vale? Y como un F8 o un F11 me daba una fotografía muchísimo más oscura, lo tuve que abrir un poquito y bueno, para poder obtener este tipo de efecto, un hongo, digamos, que tiene aquí, esto es el sol, ¿vale? Cuando empecé a hacer la fotografía estaba aquí y terminó en esta posición porque son 5 minutos de exposición, 5 minutos y medio, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y formó este hongo, ¿no? Gracias también a las nubes que estaban por aquí, que se ven también como si se estuvieran moviendo a gran velocidad. El agua, que el agua no es así, pero se queda con un efecto seda al tener tanto tiempo de exposición. Entonces pues quedó este tipo de fotografías, ¿vale? Bien. Vamos a entenderlo todavía un poquito mejor. Estupendo. Fíjense. La velocidad. Cuanto mayor sea el número del dividendo, es decir, 1 partido por y ese número, podemos congelar más el movimiento, pero tendremos menos luz. Cuanto mayor sea ese número del dividendo, menos luz vamos a tener, ¿vale? Pero mejor vamos a poder congelar. Y cuanto menor sea el número del dividendo, podemos captar más el movimiento, pero vamos a tener más luz. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estupendo.
Bien, esto lo vamos a entender perfectamente con un ejemplo que les tengo a continuación. ¿De acuerdo? Les presento a mi amigo Alberto, ¿vale? Alberto siempre que tengo que hacer algunas pruebas o algunas fotos para algún curso, o bueno, algunas fotos así en general, él se apunta a lo que sea, ¿no? Entonces, fíjense, le pedí, mira, Albert, vas a pasar corriendísimo, muy rápido, por delante de la cámara, ¿vale? Él es un tío bastante atlético, corre muchísimo, muy rápido, y le hice pasar corriendo a toda velocidad por delante de la cámara, ¿vale? Fíjense, él pasó a toda velocidad y yo puse 1 partido 1000 de velocidad, ¿vale? Velocidad de obturación, 1 partido 1000. ¿Y esto para qué? Para precisamente congelar el movimiento. Congelé el movimiento, ¿de acuerdo? Vale, Albert, vas a volver a pasar corriendo a la misma velocidad, pero lo que voy a hacer es empezar a capturar ese movimiento. Si se fijan, de 1 partido 1000 pasé a 1,125. Fíjense, 1,125 lo que significa. Ustedes dividan un segundo en 125 partes y cojan solo una de esas partes, y eso es lo que tarda el tiempo que está incidiendo la luz en el sensor. O sea, si pestañeamos no lo vemos. O sea, no... es increíble, ¿vale? Pues ya a esa velocidad, fíjense que ya ha salido borroso. ¿De acuerdo? Albert, vuelve a pasar. Venga. Entonces puse una velocidad menor de 1 partido 30, ¿vale? En 1 partido 30, ¿vale? Sale ya, pues, bastante borroso, ¿vale? Ya, digamos que a 1,125 se le podía ver un poco la cara, pero aquí imposible. Albert, vuelve a pasar por última vez, venga. A 1,8. 1,8. Fíjense que ya es una estela, ¿vale? Y si le pongo un 1,4, pues prácticamente ya no se vería la forma de una persona, se vería una estela roja y algo por ahí detrás, y si sigo expandiendo digamos, ese tiempo de exposición, pues prácticamente ya llega un momento en el que ni se le ve, ¿de acuerdo? Ni se le ve, ¿de acuerdo? Esto es lo que significa el tiempo de exposición. Ahora, cuidado, en nuestra cámara, obviamente, en nuestro modo manual, vamos a localizar dónde está. Voy a poner esto otra vez si puedo, vamos a ver, en grande, me voy a hacer grandito. Aquí estoy, ¿vale? En mi cámara, fíjense que aquí, esta es la velocidad, el 1 partido 400, ¿de acuerdo? Vale, en mi cámara, fíjense, en esta ruedita de aquí, este es el disparador. Y en esta ruedita de aquí yo voy a cambiar la velocidad, ¿vale? Si se fijan, aquí está 1,50, 1,40, 30, 16. Aquí pasamos a segundos, 2, 20, 30. Fíjense que ya aquí en 30 es el máximo que da todas las cámaras. Todas las cámaras dan un máximo de 30 segundos, ¿vale? Y si después ya nosotros queremos dar más tiempo de exposición, existe una opción que se llama bulb, ¿vale? Que en mi cámara se activa aquí, ¿vale? También en la ruedita cuando llega a los 30 segundos, pero que hay otras cámaras que la tienen en el dial, ¿de acuerdo? En este dial, digamos, de selección de escena, que yo obviamente la tengo puesto en manual, ¿vale? Pero nosotros vamos a estar jugando pues con estas velocidades mejor, ¿vale? Fíjense, aquí. Paren el vídeo, localicen en vuestra cámara cómo se cambia el tiempo de exposición, que en mi caso es aquí, ¿vale? Y cuando localicen, continuamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, pasos de luz. Pasos de luz. Me voy a hacer chiquitito otra vez. Eso es. Vale. Hoy va. Siempre pasa lo mismo. Cada vez que salgo de la presentación. Vale. Pasos de luz en el tiempo de exposición son los siguientes. No se asusten. Solo tienen que aprenderse o memorizar el 125, 1 partido 125, ¿de acuerdo? ¿Qué hemos dicho que eran los pasos de luz? Incrementamos en el doble o disminuimos a la mitad dependiendo de la cantidad de luz que tengamos. Ya saben que de un paso a otro,
¿vale? De un paso a otro hiciste, pues, por ejemplo, si voy de 1.125 a 1.60, ¿vale? Es un paso de luz, ¿de acuerdo? Es el doble de luz. El doble de luz, ¿vale? Aquí hay más luz, ¿vale? ¿Por qué? Porque el dividendo, fíjense, es menor. Cuanto menor sea, más luz le llega al sensor, pero más movimiento vamos a captar, ¿de acuerdo? Fíjense, esto es muy sencillo. Y al revés, por supuesto, de 125 a 250, ¿vale? Hay la mitad de luz, ¿vale? De un paso a otro hay la mitad de luz, ¿de acuerdo? Si nos vamos hacia la derecha. Bien, vamos a aprender no solo el 125 y lo de demás es multiplicar o dividir por 2, ¿vale? Oye, que quiero congelar el movimiento, de acuerdo, me voy hacia la derecha. 125 por 2, 250. 250 por 2, 500 por 2, 1000 por 2, 2000 por 2, 4000. Las cámaras más avanzadas llegan hasta 8000, ¿vale? Y hay alguna cámara por ahí que llega un poquito más de 8000, ¿vale? Que son las más profesionales, las que cuestan 10.000 euros y todas esas cosas, ¿no? Pero ustedes dudo que tengan ese tipo de cámaras, ¿vale? Y después, si queremos más luz o queremos, digamos, captar el movimiento, pues vamos a hacer lo contrario. 125 entre 2, 62,5, pero redondeamos a 60. 60 entre 2,30, entre 2,15, entre 2, 7,5, que redondeamos a 8, 8 entre 2, 4, un medio, y de un medio saltamos a un segundo. ¿Por qué? Porque un medio es 0,5 y 0,5 por 2, 1. 1, 2, 4, 8, porque ya vamos ahí multiplicando por 2. ¿De acuerdo? Bien, esto es sencillo. Entonces, hemos dicho, a menor velocidad, más tiempo de exposición, más luz, ¿vale? Y captamos el movimiento, ¿de acuerdo? Fíjense en esta foto. Esta foto está hecha también a un segundo, ¿de acuerdo? Para captar ese movimiento del agua. Y está hecha a un F11 para tener una profundidad de campo bastante grande. Al contrario, cuanto mayor sea la velocidad, menos tiempo de exposición, menos luz. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, este avión en el que he conseguido congelarle las aspas de los motores, ¿vale? Está hecha a 1.4000, ¿vale? Le he conseguido congelar las aspas. No es que yo lo haya pintado así en Photoshop o se haya quedado parado el avión en el aire, no. ¿Vale? He puesto una velocidad muy grande, 1.4000, una locura, ¿vale? Fíjense, un segundo dividido entre 4000 partes, y una de esas partes es el tiempo que está exponiendo el sensor. O sea, que imagínense qué velocidad. He captado el movimiento de esas aspas, ¿de acuerdo? Muy bien. Si lo hubiese hecho a 1.2000, pues esas aspas hubiesen salido moviéndose todavía, ¿vale? Muy bien. Fíjense si van rápido. ¿De acuerdo? Entonces, ya saben, si tienen dudas, vuélvanse hacia detrás y vuelvan a mirárselo, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Ya hemos hablado de diafragma, hemos hablado del tiempo de exposición y nos falta el tercero para completar ese triángulo de exposición que hablábamos, ¿verdad? El sensor, la sensibilidad o la ISO, ¿de acuerdo? La ISO, ¿no? ¿Qué es la ISO? Pues la ISO es la capacidad o sensibilidad que tiene el sensor para captar luz, ¿no? Entonces, a mayor número ISO, más capacidad va a tener el sensor, y a menor valor, menos capacidad. Vale. Más capacidad significa que vamos a tener más luz, las fotos van a salir más claras, y menos capacidad, ¿vale? Vamos a tener menos luz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto cómo funciona? Mira, el sensor de cualquier cámara, ya sea tanto cámara reflex como mirrorless, ¿vale? Convierte nuestra visión de una fotografía en realidad. Es decir, está compuesto por miles de células fotosensibles que transforman la luz que atraviesa el objetivo en una imagen a través de un procesador. ¿Vale? No hace falta que se aprendan de memoria esto, pero es bastante interesante que lo entiendan, ¿de acuerdo? Bien, ojo con el siguiente dato. Cuanto mayor sea la sensibilidad ISO,
Efectivamente, más claras, más iluminadas van a aparecer nuestras fotografías, pero cuidado, porque empieza a aparecer el ruido digital, ¿vale? El ruido digital se genera al amplificar la señal de las células encargadas de transformar la señal en luz eléctrica, en señales eléctricas. Es decir, cuando subimos el valor de la ISO. El ruido siempre va a restar nitidez, ¿vale? Aunque lo tratemos posteriormente con un programa de revelado digital, ¿vale? Lo podamos disimular, en algún caso lo podemos eliminar del todo, pero nuestra foto va va a tener menos nitidez que otras que hayamos utilizado con una sensibilidad menor, ¿vale? Fíjense en esta fotografía que les pongo aquí, que es una fotografía nocturna donde aparece una vía láctea. Cuando queremos hacer este tipo de fotografía tenemos que poner una ISO pues bastante alta, ¿de acuerdo? Y si no tenemos una cámara que aguante mucho el ruido, normalmente las cámaras de iniciación hasta subirlas de 1600 de ISO suele generar mucho ruido, pues vamos a empezar a tener problemas, ¿no? Digamos que se suele aparecer en vías lácteas a partir de 1600 hacia arriba, ¿no? Vale, vamos a coger un pequeño recorte de esa fotografía, si se fijan, a ISO 3200. Está hecha a ISO 3200. Fíjense la cantidad de granitos, ¿vale? Todos estos granitos que aparecen por aquí, ¿vale? Eso es el ruido, ¿vale? No las que aparecen aquí, que son más iluminadas, no, eso son las estrellas, ¿vale? Pero todo este granito, ¿vale? Ese es el ruido digital, ese es el ruido que molesta, ¿vale? Yo esta foto, a ver, me dio igual, ¿vale? El ruido que tuviese porque iba a ser para el Instagram, así te lo digo. Pero si yo quiero imprimirla, me va a salir con mucho grano, va a salir como sucia, ¿vale? La fotografía, ¿vale? Porque tiene muchísimo ruido. Bien, vale. ¿Cuáles son los pasos de luz en la ISO? Pues lo siguiente, mira, esto es súper fácil. El más pequeño siempre va a ser el 100 en nuestras cámaras. Hay cámaras más profesionales que se los puedes alargar, ¿vale? Y en vez de 100, el más pequeño puede ser llegar a ser el 50. Si tienes una cámara Fuji, el más pequeño suele ser el 160. El más pequeño, digamos que nos da nuestras cámaras, suele ser el ISO nominal, ¿vale? ¿Cuál es el ISO nominal? El que da mayor nitidez, ¿vale? En prácticamente todas las cámaras, menos en la Fuji, en la ISO nominal es 100, ¿vale? La Fujifilm es 160, ¿vale? Y después, si queremos más luz, porque estamos en un lugar cerrado, por ejemplo, ya hemos abierto muchísimo el diafragma, estamos con una velocidad de obturación baja, que si la bajamos más nos puede salir movida la fotografía, lo que nos queda es la ISO, porque estamos en un lugar oscuro, y empezamos a subirlo, ¿de acuerdo? Estos son los pasos. ¿Qué hemos dicho antes? ¿Vale? En los pasos, dependiendo del número de la luz que tengamos, podemos paso a paso multiplicarla por 2 o dividirlos hacia la mitad, ¿vale? Bien, 100 por 2, 200, 400 por 2, 800 por 2, 1600 por 2, 3200, 6400, etc. Estos son los pasos completos de luz, ¿vale? En la ISO. ¿De acuerdo? Aquí, fíjense en esta fotografía, f2.8, porque realmente estaba aquí en una situación en la que el sol ya se había puesto, prácticamente no se veía nada, pero yo quería coger a estos mariachi. Estos mariachi estaban bailando a la vez que tocando, por eso puse un 1.500 para congelar el movimiento, ¿de acuerdo? Puse en f2.8 porque tengo muy poca luz, ¿vale? Y con tan poca luz todavía, apenas se apreciaba en la forma, subí la ISO a 3200. ¿Vale? Bien. Apenas se ve ruido aquí porque lo traté digitalmente. Estupendo. Vale. Si se fijan en la siguiente imagen, tengo un f2.8, muy poca profundidad de campo, totalmente abierto el diafragma, 1 partido 100, ¿vale? No hay mucho movimiento entre los
protagonistas de esta escena, ¿no? El pato Donald, Minnie, ¿cómo se llamaba la novia del pato Donald? No me acuerdo, ¿vale? Y una ISO de 3200 porque tenía muy poquita luz, una fotografía nocturna de ciudad, ¿vale? Si se fijan, donde están las zonas más oscuras, es decir, por esta zona de aquí, 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 hay más ruido, podemos encontrar más ruido. Y por las zonas más iluminadas, que digamos que es esta zona del pato por aquí, la luz del coche de bomberos, aquí se ven como unos granitos, ¿vale? Esto es porque estaba lloviendo, ¿vale? Esto es agua, ¿vale? Entonces, por aquí prácticamente no distinguimos el ruido, ¿vale? Es decir, el ruido se va a hacer más evidente, ¿vale? No es que no exista, pero se va a hacer más evidente en las zonas más oscuras de nuestra imagen, ¿vale? Y apenas lo apreciamos, apenas se aprecia, dependiendo también de la cantidad de luz, en las zonas más iluminadas. Perdón. Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo. Esta está realizada a un ISO 1600, ¿de acuerdo? Bien, se puede apreciar un poquito de ruido por esta zona de aquí, no sé si lo llegan a apreciar, o por aquí, ¿de acuerdo? Pero por, digamos, la cara del rey mago, por esta zona de aquí, donde están todas estas adornos, pues apenas se aprecia ese ruido, ¿de acuerdo? Porque están en las zonas más iluminadas. Bien, entonces vamos a coger nuevamente nuestra cámara y vamos a ver dónde se cambia la ISO en nuestros equipos, ¿de acuerdo? En el mío voy a ponerme otra vez en grande. Vale, aquí, bien. En mi cámara yo tengo unos botones justo aquí, ¿vale? ¿Se acuerdan? Este era el dial de la velocidad. Este es el disparador y justo aquí yo tengo unos botoncitos. Aquí hay uno que pone ISO. Si yo aprieto este botón, voy a encender la cámara, porque si no va a ser complicado. A ver. Ok. Si yo aprieto este botón, hago así, aparece este menú y yo con este dial, ¿vale? Puedo cambiar la ISO. Digo, yo quiero una ISO 1600, de acuerdo, pues la pongo aquí, le doy a Set y ya, fíjense que aquí me aparece ISO 1600. Entonces, lo de antes, paren el vídeo y no continúen hasta que tengan localizada la ISO. Muy bien, entonces, vamos a continuar. Si les parece bien, ¿cómo van? Esto va a toda leche, ¿eh? Vale, muy bien, de acuerdo. Vamos a, digamos, estudiar, ya tenemos los tres elementos de nuestro triángulo de exposición, que son diafragma, tiempo de exposición e ISO. ¿De acuerdo? Con estos tres elementos nosotros vamos a poder controlar la cantidad de luz que entra a nuestro sensor de nuestra cámara, ¿vale? Da igual que sea cámara reflex, da igual que sea cámara mirrorless. Todas las cámaras del mundo, en todas las cámaras del mundo, vamos a controlar la luz por igual. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver un elemento que nos va a ayudar a exponer correctamente la cantidad de luz, para que nosotros sepamos que la cantidad de luz que estamos, digamos, conformando con nuestro triángulo de exposición está correcta o incorrectamente expuesta, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el histograma, ¿vale? El histograma, que es súper importante. Fíjense, el histograma es una gráfica que representa la distribución de píxeles de una imagen en base a su luminosidad de sombras, medios tonos y altas luces, de izquierda a derecha en el eje horizontal, y el número de píxeles de la imagen que tienen tal luminosidad en el eje vertical. Chiquito rollo, ¿eh? Lo que pasa es que yo cuando redacté esto no encontraba otra forma de redactarlo, pero esto lo vamos a entender perfectamente y de forma muy fácil con un ejemplo. Fíjense en esta imagen. En esta imagen hay zonas de sombra. Aquí hay zona de sombra, aquí hay una zona de sombra muy pronunciada. Zonas que no son
ni sombra, ni una luz muy fuerte, como puede ser, digamos, esta zona del cielo. Fíjense que a esta zona se les llaman tonos medios, ¿de acuerdo? Y después hay partes de altas luces, fíjense. Aquí, esta parte que hay como una luz muy fuerte, muy pronunciada, ¿de acuerdo? Y fíjense aquí en el reflejo, que también está muy pronunciado, ¿vale? Fíjense en el histograma, ¿de acuerdo? Si se fijan en el histograma, están los medios tonos presentes, las sombras presentes y las altas luces presentes, ¿vale? Aquí hay que matizar algo. Bien, y es que si, por ejemplo, aquí la zona de las sombras, si se fijan, este es el límite, digamos, de la zona de sombras del histograma. Si esta gráfica se pierde por aquí, ¿vale? Estamos hablando de que nuestra fotografía es muy oscura o tiene muchas zonas muy oscuras y que después en el revelado digital no vamos a poder recuperar, porque sí, hay veces que en el revelado digital, si disparamos en un formato que se llama RAW, no JPG, sino RAW, en un programa de revelado digital, nosotros podemos recuperar esas zonas que estén muy en sombra si queremos recuperar alguna textura, ¿no?, de algún objeto. Pero si no, se van a ver completamente negros, ¿vale? Y también pasa lo contrario. Si esta zona de altas luces se pierde por la parte derecha del histograma, ¿vale?, por aquí, quiere decir que esas luces están quemadas, ¿de acuerdo? Que va a ser una fotografía sobreexpuesta, ¿de acuerdo? Bien, entonces, fíjense lo que hemos dicho, el histograma nos permite comprobar si nuestra fotografía está bien expuesta o no. Si la gráfica se pierde por la izquierda, que es lo que hemos dicho, habrán partes de estas que se encuentren en sombras que no se podrán recuperar. Si se pierde por la derecha, habrán altas luces que no se podrán recuperar. Fíjense en esta imagen, está totalmente hacia la izquierda. Yo lo levanté un poquito para lavar un poquito la imagen porque la iba a imprimir en un formato de papel que es un rollo. Bueno, levanté un poquito, pero esta gráfica se perdía por la parte izquierda. ¿Por qué? Porque está a contraluz y prácticamente es imposible ya recuperar aquí las sombras de la pareja, el Roque Bermejo que se llama, se perdió completamente, no se va a poder recuperar esta sombra, es decir, están en negro, ¿vale? Fíjense, el histograma está en negro, no se puede recuperar. Un F8, una velocidad de 1.250, ISO 100, súper bajo, ¿vale? Pues precisamente porque porque buscaba este efecto, ¿de acuerdo? Y después al contrario, fíjense en esta fotografía, está reventada, fíjense que apenas hay información en el histograma, más que un poquito aquí en el final del histograma que se levanta algo, que son, pues bueno, digamos un poco la palmera. Por aquí también existe un pelincito de información, ¿vale?, que puede ser una información de tonos medios de lo que viene a ser quizás las partes más oscuras de las hojas de la palmera, ¿vale? Pero si se fijan, toda la parte, prácticamente toda la información de la fotografía está perdida por la parte derecha porque está quemada, ¿vale? Blanco absoluto. Aquí, aunque hubiesen nubes, no la vamos a ver, ¿vale? Es irrecuperable. Aquí yo estaba con un F22 porque necesitaba mucha profundidad de campo, con una velocidad de 1.4, muchísima luz, y con una ISO 100, muchísima luz, ¿vale? Bien. Y ahora vamos a ver una fotografía donde prácticamente toda la información está en los tonos medios, ¿de acuerdo? Aquí están, predominan los tonos medios. Fíjense el histograma. El histograma, prácticamente toda la información cae a los tonos medios. Estamos aquí, ¿de acuerdo? Fíjense, un F8 porque quiero mucha profundidad de campo. Normalmente suelo poner entre F8 y F11, como les digo, ¿vale? Una larga exposición de 60 segundos, ¿vale? Y una ISO 100. Esta fotografía está hecha con filtros, con una especie de gafas de sol que yo le pongo delante del objetivo, ¿vale? Y restan muchísima luz, y entonces por eso puedo poner un tiempo de exposición de 60 segundos, porque si yo no le pongo esto, la fotografía me hubiese aparecido totalmente quemada, ¿vale? Esto es porque
Claro, esta fotografía es una fotografía de día y a ustedes a lo mejor van a hacer este tipo de exposiciones y les va a reventar la fotografía. Van a tener una fotografía bastante quemada, totalmente blanca, por no decirlo. Bien, entonces, miren, fíjense, el histograma está un poquito hacia la derecha, pero sigue estando en sus tonos medios de luz. Por la parte derecha no hay ninguna información porque no hay altas luces. Por la parte izquierda, bueno, hay alguna sombrita que se pierde por aquí que a lo mejor es un poquito de contraluz que hay en estas roquitas, ¿no? Que a lo mejor, pues bueno, no pasa nada, ¿vale? No me molesta, está bien así, ¿vale? Estupendo, pues bueno, esto es el histograma. Vamos en nuestra cámara a... Prácticamente todas las cámaras tienen un histograma, ¿de acuerdo? En la mía lo voy a activar, ¿vale? Pero lo voy a activar con el Live View, es decir, si pulso este botoncito de aquí, me voy a poner en grande. Ok, me voy a volver a poner en grande. Un momentito, ahí estoy. Si pulso este botón de aquí, normalmente lo tengo aquí. A ver, si quito el esto, normalmente lo tengo ahí, pulso el botón, ¿vale? Y lo cambio al Live View. No sé si se ve un poquito, voy a ver si se ve un poquito de aquí. Eso es. Estoy en el Live View. Y si se fijan en la gráfica, ¿vale? Ahí está el histograma. Fíjense que ahora mismo, si yo hago esta foto, el histograma que me va a dar es, digamos, una fotografía o una imagen un tanto oscurilla, ¿verdad? Fíjense que hay información en los medios tonos, no hay absolutamente nada a la derecha, ¿vale? Y fíjense que hay información que se pierde, ¿vale? Fíjense cómo se pierde el histograma por la parte izquierda, ¿de acuerdo? Bien, eso posiblemente porque, bueno, por mi camisa que es negra, tengo ahí un armario en el fondo, tengo, a ver si lo cuadro bien, aquí un store negro, etcétera, ¿vale? Es decir, ahora se pierde, bueno, ahora mismo no se pierde tanto, y si yo cambio un poquito la intensidad de la luz, fíjense que ya puedo hacer que la imagen se queme, se reviente, y ya empiece la gráfica del histograma a perderse por la parte derecha porque está reventada, está muy quemada la luz, la imagen, ¿verdad? Así no la queremos, la imagen, ni muy oscura tampoco, no sé, así que no se ve prácticamente nada, ¿vale? Es decir, más o menos lo puedo tener por ahí y aunque exista alguna parte quemada o alguna parte que tenga mucha sombra, yo creo que la fotografía está bien más o menos ahí de luz. Fíjate en mi mano, creo que mi mano está demasiado quemada, ¿vale? Con lo cual lo bajaría un poquito. Estoy ya controlando como ustedes quieran, ya digo, con valores ISO, con valores de velocidad, todo lo que necesiten, diafragma, etc, etc, etc. ¿De acuerdo? Ahora, lo mismo de antes, paren el vídeo y localicen lo que viene a ser el histograma, ¿vale? Yo normalmente para activarlo tengo aquí un botoncito que pone info. Si lo voy pulsando, aquí no tengo histograma, tengo el nivel, ¿vale? Aquí no tengo ni nivel ni nada. Aquí tengo información de la imagen donde me aparece el triángulo de exposición y algunos otros valores, ¿vale? Aquí hay más valores y aquí me aparece el histograma, ¿de acuerdo? Este es en mi cámara, ¿vale? Busquen ustedes en su cámara, léanse ese librito que viene con todas las cámaras, ¿sabes? Que se llama manual, creo que se llama manual o el libro de instrucciones, ¿vale? Pueden ahí encontrar cómo se activa el histograma en la pantalla trasera, ¿de acuerdo? Yo se los recomiendo para que ustedes un poquito sepan cómo van a tener su imagen, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que eso. Paren el vídeo y nos vemos ahora. Yo voy a seguir con la exposición, ¿vale? Ya nos queda poquito, ¿vale? Así que vamos a continuar rápidamente. Vale, ¿cómo calcular la exposición correctamente sin el histograma? Yo les recomiendo histograma, pero sin el histograma vamos a calcular la exposición. ¿Cuánto de ISO? ¿Cuánto de tiempo? ¿Cuánto de apertura? ¿Vale? Y cómo calcularla de manera correcta. Bien,
Para ello, como decimos, la cámara en modo manual, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer, mira, todas las cámaras de hoy en día tienen incorporado un fotómetro que mide la luz. ¿Para qué sirve un fotómetro? Para medir la luz. Y está calibrado para capturar la luz en una escena como si todo nuestro entorno u objetos que se encuentran en él fueran un gris medio. Es decir, el gris medio es un promedio entre tonos claros y oscuros que pueden presentarse en una escena, ¿de acuerdo? Aquí pues bueno, tenemos una especie de gráfica. Fíjense que el gris medio es pues justo el que está en medio. Fíjense que yo he hecho un experimento. Esto no hace falta que lo hagan ustedes, o bueno, sí, háganlo, para que vean que no es bueno poner una cámara en modo manual. Por el siguiente ejemplo, fíjense, yo cogí un folio en blanco, puse mi cámara en automático y le hice una foto. Y esto fue lo que me pasó. Si ustedes se fijan, no es que tengan la pantalla del ordenador, del móvil mal y se pongan así, digo, coño, ¿qué le pasa a esto si lo veo gris? Sí, efectivamente, se ve gris. Fíjense en el histograma, está justo en el medio. ¿Por qué? Porque el fotómetro apunta al gris neutro de nuestra cámara, al gris neutro o gris medio, se llama de las dos maneras, gris medio, gris neutro. Apunta al gris neutro de nuestra cámara, que es esa zona central, ¿vale? Esa zona de medios tonos, ¿de acuerdo? Modo automático, folio en blanco. Esto lo pueden hacer ustedes en vuestras casas. Quien dice un folio, dice una pared blanca, ¿vale? Y después hice lo contrario, digo, vale, yo que tengo muchas camisetas negras, le voy a hacer una foto a una camiseta negra y me vuelve a salir gris. Y fíjense otra vez en el histograma, en el medio, ¿de acuerdo? Modo automático a una camiseta negra. ¿Entienden por qué es bueno controlar una cámara en manual? Porque nosotros vamos a hacer la foto la hacemos nosotros, ¿vale? Si lo dejamos en automático, es la cámara la que hace lo que le da la gana. Porque yo a lo mejor, oye, pues yo quiero la foto quemada, oye, yo quiero la foto subexpuesta, un poquito más oscura, porque me gusta así, pero la cámara no lo va a entender, ella no está en nuestra cabeza, ella va a medir el gris medio, el gris neutro de la fotografía, ¿vale? Y lo va a dejar todo, pues, lo que ella entienda correctamente expuesto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a medir? Bien, nos referimos a medir la cantidad de luz que tiene una escena de manera que nuestra imagen no quede ni subexpuesta ni sobreexpuesta. La manera más correcta de hoy en día para medir la luz es con el exposímetro de la cámara, de manera que, sea cual sea nuestro modo de medición de cámara, y ahora hablamos de eso, calibrar la foto en el gris neutro. Entonces, fíjense que todas las cámaras deben de tener alguna gráfica parecido a esto, ¿vale? Esto es el exposímetro. Esto lo podemos ver tanto en el visor de la cámara como en la pantallita trasera, ¿de acuerdo? ¿Vale? Fíjense que yo lo tengo aquí, no sé si aquí, en esta zona, a ver, aquí, ¿lo ven? O en el objetivo en el visor, en la parte de abajo del visor, también tengo el exposímetro, ¿vale? Si yo voy jugando con los valores, en la parte de abajo del exposímetro, o sea, a mí me sale el -2, rayita, rayita 1, rayita, rayita, este sería el 0, digamos el gris neutro, el gris medio, rayita, rayita 1, rayita, rayita +2, etcétera, ¿vale? A mí, yo tengo una cámara que me sale hasta el +3, porque tiene mayor rango dinámico, ¿vale? Tiene más opción de recuperar altas luces y sombras, ¿de acuerdo? Pero lo que vienen a hacer en cámaras de iniciación y de gama media suelen tener del -2 al +2, ¿vale? Y este valor de aquí, este triangulito, lo que sea, esto de aquí abajo, ¿vale? A medida que nosotros vayamos moviendo los valores, ¿vale? Se va a ir moviendo de un lado a otro. Si se fijan, si yo tengo esta flechita aquí en el 0, que es este triángulo, si lo tengo en el 0, estoy apuntando al gris neutro, ¿de acuerdo? Bien, pues fíjense que si yo tengo, digamos, la flechita hacia la izquierda, estamos hablando de una foto subexpuesta. Si lo tengo en el centro, estamos hablando de una exposición correcta, es decir, el gris neutro. Y si lo tengo hacia la derecha, estamos hablando de una foto sobreexpuesta.
¿de acuerdo? Es decir, una vez, y esto es como generalmente se hace, ¿vale? Una vez tengamos el gris neutro, aclaramos u oscurecemos entre 2 o 3 pasos según la conveniencia para la foto y dependiendo del rango dinámico de nuestra cámara. En nuestro caso, generalmente hasta 2 pasos para no llegar a reventar las luces ni por arriba ni por abajo, ¿de acuerdo? Bien, si nosotros cuadramos aquí la luz, ¿vale? Y ahora les digo cómo cuadrar la luz en un modo de medición, ¿de acuerdo? Si lo ponemos en +2, estamos sobreexponiendo, pero no pasarnos del +2, porque si no vamos a quemar. Y lo contrario, si lo llevamos al -2, estamos subexponiendo, ¿vale? Pero sin pasarnos, porque si no podemos llegar a tener una fotografía demasiado oscura. Fíjense en el siguiente ejemplo. Yo hago esta fotografía en el gris neutro. Yo tengo puesto en mi cámara, y ahora les digo cómo medirlo, un modo de medición puntual, ¿de acuerdo? Porque en modo automático la cámara lo que hace es hacer una media de toda la fotografía, de todo el sensor y digamos calcula las altas luces y las sombras y hace una media y te deja una fotografía que ya ha calculado, ¿vale? Pero ahora, como nosotros estamos aprendiendo a controlar nuestra cámara en manual, tenemos que poner nuestra cámara en un modo de medición puntual, que ahora hablaremos de ello, es decir, puntual en un único punto. Yo apunté, digamos, a esta zona de aquí, ¿vale? No sé si la ven, a esta zona de aquí o de aquí, no me acuerdo, por estas zonas de aquí, ¿vale? Donde yo creía que había más luz, ¿vale? Y la dejé en 0. ¿Vale? Fíjense, la dejé en 0, fíjense dónde está el histograma. Y claro, cuando yo vi la foto, digo, yo, esta foto está oscura en el histograma. Está de medios tonos, desde la mitad hacia la izquierda, está oscura. ¿Vale? Entonces voy a arreglarlo. Voy a coger esta exposición que la tengo en el 0 y me la voy a llevar al +2. ¿De acuerdo? Muy bien. Y fíjense cómo cambia el histograma. ¿Vale? ¿Cuál está mejor expuesta? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo tiene más luz, ¿vale? Si vemos que esta fotografía no nos gusta demasiado porque tiene demasiado luz, está demasiado clara, en vez de subirle 2 pasos, porque aquí esto es un paso, esto es otro paso, en vez de subirle 2 pasos, lo dejamos en 1 y lo subimos un paso, ¿vale? Un paso de luz, ¿vale? Ya sea de diafragma, de ISO o de velocidad, ¿vale? Esto no lo había dicho antes, que lo tenía que haber dicho, pero cada numerito de esto, -2, -1, 1, +2, el 0, cada uno, entre ellos hay un paso de luz. Después están los pasos intermedios, pero yo generalmente siempre trabajo con pasos completos de luz. Nunca me quedo en los intermedios, ¿vale? Yo, para que ustedes también estén empezando, intenten trabajar con pasos completos de luz, porque están los tercios, están los medios, pasos completos de luz. ¿Bien? ¿Estupendo? Estupendo. Muy bien, pues vamos a ver cuáles son esos modos de medición la luz, ¿vale? Todas las cámaras tienen diferentes modos de medición de luz, generalmente son 3, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar por el que yo creo que es el más correcto, ¿vale? Por el que yo creo que es el más correcto y la gran mayoría de fotógrafos trabajan también de esta manera, que es con la medición puntual, ¿vale? En la que elegimos con el punto de enfoque central donde queremos medir, aunque existan en la escena mucha diferencia tonal. Se mide un 5% de nuestro sensor. Bien, voy a coger mi cámara y ahora les voy a enseñar dónde está en mi cámara esto. ¿De acuerdo? Bien. Vale. ¿Se fijan en la parte trasera? Muy bien. Entonces, si yo aprieto este botón, puedo activar toda esta zona. Hoy va. Que le di sin querer. Vale. Pues en mi cámara, la medición es este simbolito de aquí. ¿De acuerdo? Si yo aprieto aquí, porque mi cámara es táctil, la pantalla es táctil, fíjense que tengo medición puntual. Tengo otros modos, ¿vale? Está la parcial, la evaluativa y la ponderada al centro. Ustedes colóquenla en la puntual, ¿de acuerdo? Puntual. Es decir, cuando nosotros midamos la luz, vamos a tener un puntito en el centro del visor y ahí es donde nosotros vamos a medir la luz, ¿vale? Es muy efectivo, ¿de acuerdo? Porque ahora vamos a hablar de los siguientes
modos, ¿de acuerdo? Pero ustedes siempre medición puntual. De hecho, paren el vídeo de nuevo, ¿vale? Y en su cámara averigüen dónde se coloca la medición puntual. Si tardan un poquito en medirla, léanse el manual o búsquenlo en Google o envíenme un correo, ¿vale? Al final de la ponencia les voy a poner en mi correo electrónico, oye, que yo tengo tal cámara y no lo encuentro. ¿Tú sabrías buscarme, por favor, cómo cambiarla, ¿vale? Estamos hablando de la medición, del tipo de medición, como del histograma, como lo de otros valores, ¿de acuerdo? Y si tengo un ratito, les resuelvo, les resuelvo esa duda. Muy bien. Vamos otra vez a la pantalla. Aquí. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de la puntual, que es un 5% del sensor. ¿De acuerdo? Después tenemos la ponderada al centro, que prioriza la parte central de la escena, excluyendo las esquinas. ¿Vale? Excluye las esquinas y se queda con un 75%, ¿vale?, del sensor. Después está la matricial o evaluativa, donde la cámara analiza toda la imagen y calcula una media con la que define la exposición más adecuada, un 100%, ¿vale? Lo que hace en el modo automático, ¿vale? Por eso también hay veces que dices tú, joder, hay un pelotazo de luz en una esquina de la fotografía, pero es que después como que toda la fotografía decae, ¿no? Como el que se queda demasiado abajo, ¿no? Eso es porque ha hecho una media entre altas luces y sombra y, bueno, pues ha hecho lo que ha querido, ¿no? Es la matricial o evaluativa. Y después las cámaras Canon tienen una extra, ¿vale?, que se llama parcial, ¿vale?, que es similar a la puntual, pero en vez de medir la luz en un 5%, lo hace entre un 6 y un 9%, ¿vale? Sea cual sea vuestra cámara puntual, ¿de acuerdo? Muy bien. En fotografía, como les digo, de paisaje, y ya les digo, urbana, esto lo podemos extrapolar a cualquier otro tipo de fotografía, se utiliza la medición puntual, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a verlo en una imagen, fíjense que aquí le pongo todos los valores que hemos estudiado hoy, ¿vale? Vamos a verlo en esta imagen, fíjense que coloqué un f5.6, una velocidad de 1/50 y una ISO 100 y tengo el histograma. ¿El histograma está bien expuesto? ¿Nos dice que la fotografía está bien expuesta? Sí, no hay prácticamente nada en una sombra que se pierda, ¿vale? Nada excesivamente oscuro, ni nada excesivamente altos de luces. Si hay mucha información, si se fijan en la zona media, fíjense, en la zona media tonal hay mucha información. Ni está muy iluminado, ni está muy oscuro. Perfecto, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿yo dónde medí? Medí aquí, en este edificio de aquí o en este de aquí, donde yo creo que la imagen va a estar más iluminada. ¿Dónde va a estar más iluminada? A mí me parece que es en este sitio. A ustedes les puede parecer que es aquí o es aquí. A mí me pareció que era aquí. Entonces hice una medición puntual aquí o aquí, en un blanquito de esto, ¿vale? Lo de llevé en 0 y le subí la exposición, ¿vale? 2 pasos hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces tengo la fotografía perfectamente expuesta. Fíjense en el histograma, ¿vale? Hagan la prueba, ¿vale? Bien. Con los valores de exposición hay que tener un poquito de cuidado, es decir, oye, pues a mí me interesa aquí tener un poquito más de profundidad de campo y tal. Lo que pasa es que me parece que he medido muy bien la luz y no me gustaría que en la fotografía pues se viera ni más oscura ni más clara, porque me gusta de esta manera, pero quiero darle un poquito más de profundidad de campo. ¿Cómo puedo hacer esto? Vale, pues existe un concepto que se llama ley de la reciprocidad, ¿vale? Que dice que trata sobre la reciprocidad en el comportamiento a la hora de variar los parámetros de exposición para lograr una idéntica. ¿Qué? Dice, si necesitamos menos profundidad de campo, como lo acabamos de decir, en una imagen y conservar el histograma, ¿vale?, debemos abrir paso en nuestro diafragma y compensarlos con la velocidad, con la ISO o con ambas, ¿de acuerdo? Bien, esto lo vamos a entender perfectamente con el ejemplo anterior de mi amigo Alberto. ¿Se acuerdan? Que iba corriendo a toda velocidad. Vale, pues
aquí tenemos otra vez a mi amigo Albert, ¿vale? Fíjense que yo ahí tengo una velocidad, como les dije antes, de 1 partido 1000, pero es que los otros valores es un f5.6, ¿vale? De apertura y una ISO 1600. ¿Por qué estos valores? Una ISO 1600, pero si es de día. De día, generalmente, una fotografía normal, cuando nosotros vayamos a poner una fotografía, a exponer normal una fotografía, normalmente es una ISO 100, hay mucha luz, ¿vale? No queremos aumentarle más ISO porque no está oscura, ¿vale? Estamos en el exterior, de día, ISO 100, generalmente. ¿Qué pasa? Que yo al poner una velocidad tan grande, un 1 partido 1000, he oscurecido muchísimo la escena, ¿vale? Por eso le puse una ISO 1600, ¿vale? Fíjense en el histograma, ¿de acuerdo? Lo tenemos ahí, muy bien, ¿vale? Al yo después, como me gusta esa luz, creo que está perfectamente expuesta, al cambiar la velocidad, fíjense lo que pasa, tengo la misma luz. Fíjense una fotografía y otra. ¿Qué cambia de luz? Nada. Lo que cambia es, digamos, que al tipo pues se le ve un poquito más borroso. ¿Por qué? Porque le he cambiado el tiempo de exposición. Ahora mismo lo tengo en 1.125. ¿Vale? Es decir, para captar el movimiento, ¿cuántos pasos he bajado de luz o he subido para captar ese movimiento? He pasado de 1000 a 125 y esos son 3 pasos. ¿Vale? Es decir, estoy en 1000, entre 2, 500, entre 2, 250, entre 2, 125. 3 pasos. Y digo, vale, tengo una ISO altísima. Voy a bajar esa ISO. ¿Cuánto? 3 pasos. Para compensar. Porque ahora mismo tengo una fotografía, si yo solo cambio la velocidad, me da una fotografía muy sobreexpuesta, muy iluminada. ¿Vale? Tengo la visión 1600, le voy a bajar 3 pasos. Lo mismo que hice con la exposición, ¿vale? Entonces, si estoy en 1600, le bajo 3 pasos. 800, 400, 200, fíjense. Ahí lo tenemos. La misma cantidad de luz. Muy bien. Después seguí jugando, si se acuerdan. Digo, venga, vamos a darle menos velocidad para todavía captarle más el movimiento. Y lo pasé a 1.30. La luz es igual. Fíjense en el histograma, es muy parecido. Aparece como una especie de piquitos, ¿no? Y esos piquitos son debidos... Perdón, que me estoy secando, ¿eh? Estos piquitos son debidos al movimiento que tiene, ¿vale? A esa estela, ¿vale? Dan esos piquitos ahí. Bien, no pasa nada, ¿vale? Fíjense. De 1.125 pasé a 1.30. ¿Esos cuántos pasos son? ¿Vale? De 1.125 vamos hacia detrás, ¿no? 1.60, que es la mitad, 62,5, pero recuerden que se redondea a 60, 1.30, 2 pasos. De 125 a 30 son 2 pasos de luz. Tengo mucha iluminación, tengo una luz, tengo muchísima luz en la imagen. ¿Qué es lo que hago ahora? Pues eso, estoy en ISO 200, ¿vale? Le voy a bajar a ISO 100. Pero cuidado, ya estoy en ISO 100, no puedo bajar más ISO porque mi cámara no me lo permite, ¿vale? Pero es que tengo una apertura de 5.6, me falta un paso. Pues de 5.6 lo oscurezco, cierro un poquito el diafragma. ¿Cuánto? Un paso más de 5.6 a 8. De 5.6 a 8 hay un paso, ¿vale? Perfecto. Y tengo la misma luz. ¿Bien? Y por último, quiero capturar esa estela y me voy a pasar a 1/8. ¿De acuerdo? 1/8. Entonces, de 30 a 1/8, ¿cuánto hay? 30 entre 2, 15. Entre 2, 7,5, que se redondea a 8, ¿se acuerdan? ¿De acuerdo? Son 2 pasos, ¿vale? La ISO ya no la puedo tocar porque menos ISO no me deja mi cámara. Entonces, ¿puedo seguir tocando el diafragma? Pues yo creo que sí. Vamos a ver, siguiente paso de F8, F11 y el siguiente 16. Ya tengo esos 2 pasos. Y si se fijan, pues perfectamente la luz es la misma. Entre la primera fotografía y la última fotografía hemos cuadrado la luz. La luz es exactamente igual, ¿vale? Es decir, que un F5.6, 1 partido 1000 y una ISO 100 es igual en términos de luz, en cantidad de luz, a un F16, 1/8, ISO 100. Esto es la ley de la reciprocidad. ¿De acuerdo, chicos? Esto
Es un poco enrevesado, Chicho. Bueno, sí, sí. Pero digamos que estos conceptos son basiquísimos. Es decir, porque con esto vamos a estar jugando cada vez que nosotros vayamos a hacer fotografías. Me voy a poner en grande de nuevo. De acuerdo. Muy bien, chicos. Pues lo que les digo. Esto es práctica. Esto es práctica y práctica y práctica. Esto no se puede quedar aquí. Si ustedes no cogen vuestras cámaras, se miran el manual de fotografía de vuestras cámaras, si no salen a hacer fotos, si no practican, esto no sirve absolutamente de nada. Y para la próxima clase necesitan conocer, hombre, no necesitan tenerlo perfectamente, pero por lo menos necesitan conocerlo y dominar algunas cosillas para poder seguir avanzando, porque quedan un par de cositas que no es tan denso como lo de hoy, ¿vale? Pero son muy importantes para que terminemos de entender cómo hacer una buena foto con nuestra cámara, siempre en modo manual, ¿vale? Pero esto, lo que hemos dado ahora, lo que he explicado en este ratito que no sé cuánto llevo, vamos a ver cuánto llevo, 1 hora 25, esto es la base de la fotografía. Sin esta base no podemos hacer nada, ¿de acuerdo? No podemos seguir avanzando. Así que les recomiendo, les invito a que hagan muchísimas fotos y nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima clase. Chao.